noches, gracias por acompañarnos. Ya estamos iniciando, conversando la noche, como es habitual acá en Mega TV. Vamos a hablar hoy con una persona muy interesante de distintas facetas. Muchos lo conocimos como artista plástico primero, como arquitecto, pero también tiene muchas otras cosas que contarnos, incluyendo un instituto que fundó hace no mucho tiempo, donde se dedica a la instrucción de un sistema de vida prácticamente, que es la programación neurolingüística. Enseguida nos va a explicar de qué se trata. Bueno, quiero que conozcan un poquito más, antes de conversar con él, al arquitecto Diego Schaffer. Arquitecto Diego Schaffer nace en 1968 en Paysandú, República Oriental del Uruguay, donde realizó su primaria. Radicado desde el año 1978 en Paraguay, cursa sus estudios secundarios y universitarios en Paraguay. Se recibe de profesor de dibujo y pintura en el año 1983, a la edad de 15 años, en el Estudio Superior de Artes Plásticas y Aplicadas, y luego de arquitecto en la Universidad Nacional de Asunción, en el año 1998. Ejerce la profesión de arquitecto desde el año 1998, trabajó para varios estudios de arquitectura, entre ellos para el arquitecto Genaro Pindú y otros. Investiga procesos de representación visual pasando por diversas técnicas, pintura digital intervenida, esmalte acrílico y otros. Desarrolla temas relacionados al ser humano, su relación con el aspecto mental, conductual y el vínculo con su entorno, programación neuronal. En la actualidad ejerce la profesión de arquitecto, diseñador, artista visual y trainer en programación neurolingüística. Actual presidente de la Fundación Museo Pindú, fundador de la Asociación Paraguaya de Programación Neurolingüística y actual presidente. Director del Instituto de Desarrollo Humano Ignis Vitae, donde dicta entrenamientos de programación neurolingüística y otros enfocados al desarrollo humano. Director y propietario de la Galería de Arte y Atelier Private Space of Art, donde expone sus obras. Trainer internacional certificado en programación neurolingüística con énfasis al arte y la creatividad. Pinta permanentemente en su atelier privado, exponiendo en diversas galerías y lugares de Asunción y el mundo como Bélgica, Francia, Sudáfrica, Italia, Perú y Uruguay. Últimamente, invitado especial a la primera Bienal de Arte de Asunción. Estimado Diego, gracias por estar acá. ¿Cómo te va? Súper bien, Mario. Muchas gracias también por invitarme a participar de este espacio. Pero para mí es un gusto enorme. Hace rato no nos vemos, pero siempre estuvimos en contacto por tu actividad plástica, en grupos de artistas. Siempre fuiste muy inquieto. Veo acá que naciste en Uruguay, pero te malcriaste acá en Paraguay. Exacto. Estudiaste arquitectura, te recibiste, también te dedicaste a la pintura. Siempre fuiste así muy inquieto. Exacto, sí, muy curioso sobre todo. Y la curiosidad hace que uno encuentre cosas muy interesantes. Claro, evidentemente que estamos hablando de épocas en las que también la arquitectura era como un poco la proyección de todos aquellos. Yo seguí también arquitectura 5 años, ¿cierto? Que buscábamos algo distinto, la creatividad, la posibilidad de expresarse artísticamente, ¿no? Exacto. Era todo un desafío. ¿Te recibiste arquitecto? ¿Ejerciste como arquitecto? Sí, por supuesto. Ejerzo hasta ahora la profesión también. Sí. ¿Y trabajaste con Genaro Pindú? Trabajé con Genaro, sí, yo le hacía, antes no existía el render, que hoy en día es todo computarizado. Claro. Antes éramos pocos acuarelistas que hacían perspectivistas. Sí. Y bueno, le gustó mi trabajo porque era arquitecto y tenía mi faceta de artista, entonces claro. Sintonizaba con mis trabajos. Qué genial, eso se hacía a mano alzada. Exacto. No había instrumentos técnicos que te... No. Menos computadora. No, era perspectivas acuareladas. Todo eso de muy joven, ¿no? Sí. Desde el segundo curso de la facultad que yo empecé a trabajar en eso. Con eso solventé mi carrera también. Claro, claro, era una forma de obtener algún ingreso, ¿no? Sí. ¿Cómo fue trabajar con Genaro? Realmente fue un placer porque fue una gran escuela para mí. El hecho de que él haga sus correcciones para mí eran grandes aprendizajes, ¿verdad? Claro. Era como tener un profesor a tiempo completo. Y
Básicamente un maestro, ¿verdad? Por todas las observaciones, las delicadezas en sus detalles, hacían que yo agudizara también mi pincel, ¿verdad? Claro, qué interesante, porque no es tampoco el método clásico de aprendizaje en un aula, es ahí en el día a día, en medio de proyectos, de distintas ideas, ¿no? En el campo de batalla de la arquitectura. Claro, claro, exactamente. Él también, obviamente, todos sabemos, una gran obra como artista, pero más que nada, ¿cuál era su técnica? La tinta. Sí, él tenía esa delicadeza de la tinta, y en aquella época existía el famoso Rápido Graph. Sí, claro. Porque no existían las impresoras de planos, y él utilizaba el más fino de todo y hacía grandes obras con una tinta súper fina, ¿verdad? Fina. Claro, que era un poco el reemplazo del plumín que usaban nuestros abuelos, ¿no? Otra vez. Sí, la tinta china, ¿no? Qué increíble. ¿Y vos llegaste a ver cuando estaba haciendo eso? No. Él hacía aparte eso. Por lo visto que sí. Ah, sí, claro. El artista a veces necesita también de su propia soledad, ¿no? Sí. ¿Y vos en qué momento dijiste también quiero pintar, quiero poner, por ejemplo? ¿En qué momento trasladaste esa inquietud del estudiante de arquitectura al artista plástico? En realidad que nació primero del artista, Ok. porque empecé a estudiar decoración general a los 11 años. Ajá. Me llevaron, hoy es la Universidad Politécnica y Artística, antes Sí. era el Estudio Superior de Artes Plásticas y Aplicadas, Ah, sí. y descubrieron mi talento. El director Vietma descubrió mi talento porque me vio tallando una madera. Yo tenía 11 años y le dice a mi papá, pero ¿por qué no lo llevas a mi instituto? Que él tiene cualidades, ¿verdad? Es lo que ahora es UPAP, ¿verdad? Lo que ahora es UPAP. Qué increíble. Así nació. Ahora me estás haciendo acordar. Y a los 15 años me recibí de profesor de dibujo y pintura. Y hacías perspectivas interiores, todas Y esas. como ya tuve un vínculo con el dibujo arquitectónico a los 11 años, después ya me Claro. fue fácil elegir la carrera. Claro. ¿Fuiste a la Nacional? A la Nacional. Ahí en España y Perú todavía. Exacto. Y terminé en San Lorenzo. En San Lorenzo, sí. No, me río porque eran los años más felices de nuestras vidas, ahí con todo también el tranvía sobre España. Había mucho ruido en arquitectura, había mucho jolgorio. Siempre la arquitectura fue muy inquieta, ¿no? Sí, sí, sí. Como casa de estudios, inclusive. Y sí, porque es una carrera humanista, tiene que ver con la vida, con Claro. concretar con materiales lo que es la vida del ser humano, ¿verdad? Qué buena definición. Además, a mí me apasionaba, por ejemplo, historia de la arquitectura, teoría de la arquitectura. Son materias muy humanísticas, inclusive también, ¿no? Tal cual. Filosóficas casi, ¿no? Claro. Qué interesante que hayamos pasado por caminos parecidos, pero claro, en distintos tiempos. Ahora, ¿se puede ser acá profesional del arte? ¿Se puede vivir del arte en Paraguay? A ver, yo pienso que depende del enfoque, depende de las ganas que uno le ponga a esto, y obviamente del desarrollo del talento, ¿verdad? Uno puede vivir de lo que uno quiera realmente, ¿verdad? Uno dice, bueno, haciendo empanadas se puede vivir. Sí, Don Vito hoy en día fue Claro. una gran y haciendo empanadas, ¿no? Y hay varias otras marcas que sí, cierto. Pero le puso también empeño, rigor. Y ese es el secreto. Creo que la clave es el empeño, las ganas, la emoción, la emotividad que le pone uno a su carrera, ¿no? Claro, tu técnica, yo por lo que vi, no soy un conocedor profundo de tu obra, pero usa mucho color, usas pintura, arte abstracto. ¿Cuál sería tu técnica? Bueno, las técnicas que aplico con las diferentes maneras de plasmar fueron variando por justamente esa inquietud que tengo de ir encontrando maneras de expresividad diferentes, ¿verdad? Para mí una técnica, por ejemplo, el trabajar con acrílico o con óleo o con lápiz, para mí son diferentes lenguajes, como hablar diferentes lenguas, ¿verdad? Ajá, ok. Y las vas escogiendo de acuerdo a lo que querés expresar. Exacto. Como que lo mismo, el deleite que te brinda un dibujo a lápiz, Sí. no es lo mismo que lo que te brinda el óleo o la acuarela, porque son técnicas que uno tiene que hacer. Con la acuarela tiene que ser uno muy rápido. Es cierto. Y el óleo lento, inclusive uno puede tapar lo que hizo antes. Entonces, uno vive diferentes experiencias de acuerdo a la técnica. Qué interesante. Y al que ve la obra también le produce estados de ánimo diferentes. Quizás. Eso ya depende de cada espectador también, ¿verdad? Claro. Qué interesante porque se completa el proceso con ese espectador que ve la obra, ¿no? Y que la interpreta inclusive diferente a la que vos
originalmente le quisiste dar sentido, ¿no? Quizás, claro. Y ahí entra un poco entender qué pasaba con el espectador, por eso me metí en el mundo de la programación neurolingüística. Ajá. Para entender mucho más a fondo esa experiencia, tanto del artista como del observador, ¿verdad? Claro, qué interesante, y vamos a profundizar sobre la programación neurolingüística, pero antes quiero redondear esto. Hiciste exposiciones internacionales, el arte te permitió viajar también por el mundo, Sí. Te abre unas puertas impensadas del arte, ¿no? Y te cuento una infidencia con relación a los viajes. Decía yo, le voy a dar a mi arte todas las ganas, toda la pasión, y mi arte se va a encargar de llevarme a los lugares que tiene que ser. Ah, sí, al revés fue. Sí. No es que dijiste, voy a pintar algo para que me lleven, dejaste que lo que pintaste te lleve. Que mi obra me lleve. Qué interesante esto, ¿no? Evidentemente también salir abre otras puertas, genera otros contactos, hasta otra interpretación de lo que haces, ¿no? La experiencia es fundamental para la interpretación de mi obra. Y Claro. el salir te genera experiencias diferentes, maneras de ver sobre todo, porque uno está enfocado de repente en su contexto y la cultura te da una manera de ver que en otros lugares es muy diferente. Totalmente, y llevaste esto también al mundo de la informática, porque muchos artistas han hecho ese viaje hasta llegar a trabajar inclusive con elementos ya o herramientas informáticas. A ver, en mi inquietud de explorar técnicas estudié dibujo digital. Ah, también. O sea, quería saber si con un lápiz normal me sale de esta manera, ¿cómo Claro. será que me va a salir Sí. con un lápiz digital, verdad? Sí. Y tal es la casualidad que empiezo a investigar. Primero entré a una casa de electrónica y empiezo a preguntar sobre una tableta Ujú. que yo no conocía en su momento. Te cuento mi vínculo con la informática No, está también, bien, ¿verdad? interesante, sí. Y me dice, vos sos arquitecto, sos artista, esto es espectacular para vos. Con esto realmente vas a progresar muchísimo, vas a vender. Yo no sabía ni cómo se usaba, ¿verdad? Claro. La compré por un precio oneroso también, porque no eran baratas No, claro. en ese entonces, y no sabía ni cómo se usaba. Y tenía un demo, un CD, que me dice, ponga un punto, ponga otro, una con una raya, ¿verdad? Y ese era el demo. No, pero esto no puede ser, esto es con esto yo no voy a aprender nada. Primer Dije. grado era eso. Sí. Y quedó mucho tiempo abandonada la tableta hasta que encuentro enseñanza de dibujo digital en las redes, ¿verdad? Y empiezo a explorar quién era el que enseñaba. El mismo profesor que me enseñó dibujo cuando yo tenía 11 años. Mirá vos, se había ayornado ya. Sí. Mirá vos. Y me vuelve a enseñar el dibujo digital, ¿verdad? En el futuro, ¿verdad? Cómo es la vida, ¿no? Qué interesante, ¿no? Usan mucho los historietistas, les facilitó mucho el trabajo a mucha gente y se produce también más masivamente lo que es la pintura, el dibujo tradicional. Tendrá también sus detractores, pero es muy interesante, es un camino que también está avanzando, ¿no? Sí. Yo Sí. me quedo nomás pensando si tendrá el mismo valor. He visto obras, inclusive virtuales, que han tenido precios increíbles. O sea, quiero entender la relación del valor nomás de una obra física y una obra virtual, ¿no? Y hoy con los NFTs, Sí, que la gente quiere comprar las obras reales, pero en forma de NFT, es toda una revolución que estamos entrando en este futuro. sí. En esta Que es como nueva que te dan el etapa. derecho a tener la obra, ¿no? Sí. El concepto del NFT. Sí. Acá todavía no está muy introducido. No, pero en el mundo ya me están pidiendo a mí mis obras en NFT. ¿Cómo sería? ¿Envías vos? No, hay que subir a una plataforma para Ok. que eso se transforme en un NFT y esa persona tiene el derecho sobre esa ¿Y puede imprimir? sobre esa imagen. Hacer esa imagen. Sí. Sí, y también he visto gente que está imprimiendo obras que parecen óleos. Claro. También. Al quedar impreso parece que alguien lo hizo Sí, y salió de una máquina. Ahí vamos a tener que hablar de inteligencia artificial también, que Claro. es una de las cosas que nos están acechando últimamente a todos los que tenemos alguna actividad vinculada con la creación. Por último, después entraremos en programación neurolingüística. Quiero entender un poco también esa suerte de convivencia con la sociedad siendo artista. Es un mote, es una especie de seña extraña todavía en nuestras sociedades. No sé si ahora, pero antes decirle a tu papá, voy a ser artista plástico. No era tan fácil, ¿no?
Y quizás, claro, que los programas mentales que se usan en los contextos del tiempo es muy diferente, ¿verdad? De repente quedan hoy desactualizados, sí, claro, lo que era antes con lo que era hoy. Y sí, en aquella época quizás de eso mi hijo no vas a vivir. Exacto, claro. ¿Qué más vas a hacer, verdad? Sí. Era como una actividad secundaria, pero había que tener una profesión tradicional, digamos. Quizás el arquitecto era el que suplía contigo eso, ¿no? Exacto, exacto. Sí, eso fue lo que hizo que yo decida por arquitectura también, ¿verdad? Si tuvieras que elegir, vamos a hacer un pensamiento mágico, decía Humberto Rubin, tenés todo resuelto en la vida, no hay más urgencias financieras, está todo bien, y te dice, bueno, elegí ya, tenés que hacer algo en la vida, vas a seguir siendo artista plástico, volver a la arquitectura, serás instructor con tu instituto, que después vamos a hablar de eso, o sos de aquellos que querés todo. A ver, el hecho de tener las posibilidades de crear y manifestarte en el arte o en la arquitectura, que es un arte mayor, sí, es la creatividad lo que a mí me lleva. Ajá, ¿verdad? De decir, entiendo. Y puedo crear un cuadro en esta casa o puedo crear la casa también. Claro. ¿Por qué me voy a privar de poder manifestarme? Qué interesante, porque así hay también pintores que terminan siendo directores de cine o fotógrafos que van al cine y viceversa, ¿no? Exacto. El tema es tener un vehículo donde expresar esa creación, esa creatividad. Claro, y si uno tiene la posibilidad de hacerlo de esta manera y de la otra, ¿por qué dejar de un costado una si puedo hacer las dos? Bueno, vamos a hacer una primera pausa. Después me vas a hablar un poco de esto que es tan apasionante, que es la programación neurolingüística. Hace mucho que anda dando vueltas en Paraguay, a mucha gente le ha sido útil, pero sospecho que todavía no entendemos muy bien, desde los legos en la materia, de qué se trata. Vamos a ir hablando del tema enseguida con nuestro invitado. Hoy un buen amigo, Diego Schaffer, con quien disfrutamos de esta charla, conversando la noche en Mega TV. Estamos con el arquitecto Diego Schaffer conversando la noche. Como bien decíamos al comienzo, él tiene una carrera hecha en el mundo de la arquitectura, de las artes plásticas, pero también involucrado a esta disciplina llamada programación neurolingüística, PNL, le llama la gente. Cuando a mí me contaron la primera vez, ya hace muchos años, pensé que era casi una especie de tratamiento, vinculado más a las ciencias, a la psicología, a la salud mental, porque las personas que me habían recomendado lo habían usado de esa manera. ¿Qué es realmente la programación neurolingüística? A ver, Mario, esa es una pregunta que la gente suele hacer tan frescamente, pero no es fácil de contestar, ¿verdad? Creo que la manera en que le pusieron el nombre también, estaban diciendo algunos maestros de la PNL, quizás estaban medio borrachos cuando le pusieron el nombre, ¿verdad? Pero es un poco complejo el nombre. Tenían que ponerle un nombre y le pusieron eso, pero claro, básicamente es la observación de cómo nosotros los seres humanos procesamos la información y cómo se traduce eso en nuestro lenguaje, sea verbal o no verbal, ¿verdad? Entonces, un poco el estudio de esos procesos, el estudio de los programas mentales que vamos adquiriendo desde chicos, cómo influyen en nuestra manera de percibir el mundo, ¿verdad? Y cómo poder corregir o modelar para, a través de nuestra neurología y de nuestra lingüística, poder tener una mayor calidad de vida. Claro. Eso es sintetizando esa definición, sí, pero quiero saber dónde la comenzamos a aplicar o a quiénes puede servir esta disciplina. Nosotros aplicamos PNL todos los días. Sin saberlo. Sin saberlo. Y lo que hicieron los directores, los maestros, los descubridores de la PNL, Richard Bandler y John Grinder, es empezar a tomar conciencia de cómo hace el ser humano para pensar en tener éxito, para pensar en
cómo hace la gente cuando se equivoca también para poder corregir, ¿verdad? Pero conscientemente. Nosotros aplicamos la PNL todos los días, pero inconscientemente. Claro. Y la PNL otorga técnicas para tomar conciencia de cómo hacemos las cosas, cómo nos expresamos, cómo nos bajoneamos, creamos nuestros estados de ánimo todos los días, ¿verdad? Sí. Porque lo hacemos inconscientemente, pero al tomar conciencia podemos modificarlo. Qué interesante esto, porque muchas veces, Diego, pareciera que son actos involuntarios sobre los que no tenemos dominio. O sea, 90% necesitamos que sean involuntarios. Okay. No podemos estar conscientemente de todo lo que hacemos, ¿verdad? Ajá, okay. Es decir, bueno, ahora voy a apretar el freno cuando vengo manejando mi auto, hay un semáforo, nos volvemos locos si tomamos conciencia de todos los pasos que tenemos que hacer. Lo hacemos por reflejo ya. Necesitamos hacerlo inconsciente. Claro, porque ahí es donde está la confusión, porque al hablar de programación, los que no conocemos el tema decimos que uno se programa antes de salir de casa y voy a ser feliz hoy. Es muy difícil así. Es mucho más complejo que eso, ser feliz, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿van enseñando técnicas? ¿Hay ejercicios? ¿Hay un aspecto teórico y otro práctico? ¿Cómo se introduce uno a esta técnica? Exacto, sí. En realidad empieza por un primer nivel, que es el practitioner, que es el practicante de la PNL, sí, ¿verdad? El que hace que aprenda técnicas de cómo autoobservarse, ¿verdad? Sí. Y son 8 meses de trabajo con uno mismo para poder conocernos, conocer nuestra propia máquina. Es como que compro un auto y quiero conocer cómo funciona, cuáles son los mecanismos, por si tiene algún inconveniente, claro, sé dónde llevarlo, claro, pero no nos conocemos. Bueno, cuando yo compro un auto nunca leo el folleto. Entonces voy aprendiendo sobre los errores del auto y me enojo con el auto cuando este tiene problemas que estaban acá indicados. ¿Nos pasa lo mismo como seres humanos? Te voy a acotar algo mejor inclusive. Sí. Todo lo que compramos trae un folleto explicativo. Sí. Que la planchita para las mujeres, que todo, la licuadora, sí, ¿verdad? Ahora está por internet, te dan el folleto. Exacto. ¿Y el ser humano dónde está el folleto de cómo funcionamos? Se dice que la PNL es el manual informativo de cómo funcionamos. Bueno, es apasionante, pero quiero llevarlo a términos más prácticos para mucha gente que a lo mejor es la primera vez en su vida que escucha programación neurolingüística. El proceso de aprendizaje, ¿cuánto tiempo lleva? ¿2 años, 3 años? Y hay diferentes academias que enseñan de diferentes maneras, ¿verdad? Yo aprendí con la manera tradicional, que son 8 meses. Una vez a la semana le dedicamos tiempo a nosotros mismos, a conocernos, sí, a aplicar estas técnicas, y eso dura 8 meses, que es el tiempo de sedimentación del aprendizaje. Porque muchas veces hay cursos quizás pero terminan la nada y no queda incorporado en la neurología de la persona. Ok. Bueno, entonces por lo menos ese periodo. Y, a ver, como cualquier otro aprendizaje, ¿tenés aspectos teóricos y también aspectos prácticos? Sí, sobre todo es el practicante. Por eso se llama practitioner, ¿verdad? Tenemos clases teóricas y las prácticas también. Y en realidad es como aprender natación. Nosotros vamos a tener clases teóricas de natación, pero hasta que no nos tiremos al agua no vamos a estar aprendiendo. Claro, exacto, claro. Hasta que no me moje. Entiendo. ¿Y quiénes son las personas a las cuales está indicado esto, o cualquiera puede ir? Cualquier persona que esté interesada en mejorar su comunicación, su calidad de vida, de querer manejarse obteniendo mejores resultados, más sanos para su vida, porque ayuda a comprender su propio lenguaje interno, cómo nos comunicamos nosotros todos los días. Son herramientas poderosas que uno lo lleva y lo aplica a los diferentes ámbitos de su vida. El ser humano, Diego, muchas veces suple estos problemas, estas carencias con la fe, por ejemplo, con la espiritualidad, con la religión inclusive. ¿Riñe el PNL con esto? No, para nada. La PNL no toca espiritualidad, respeta la subjetividad del individuo, ¿verdad? Uno decide qué creencias tener,
Ya. Lo que hace la PNL es mostrarte, mira, te estás manejando en base a estas creencias. Y estas creencias te generan estos resultados. ¿Te son adecuados para tu vida? Sí, no, lo querés cambiar y ahí la persona decide, ¿verdad? Ajá. Bien, o sea que es también una propuesta que deja siempre la decisión final al objetivo del curso, en este caso, o de la técnica que se enseña. Exacto. No obliga, no impone una especie de adhesión casi, digamos, religiosa al tema. No, para nada. No, te pregunto porque mucha gente cree que son una secta, por ejemplo. No, para nada. O estas tendencias de la nueva ola, New Wave y esas cosas. No, por supuesto. ¿Hace cuánto aparece el PNL? Esto aparece en la década del 70, terminando a los 80. Ok. ¿Verdad? Con Richard Bandler y John Grinder observando de que la enseñanza en ese momento tenían que hacer trabajos prácticos y tenían profesoras en ese momento que estaban dictando clases y decían, pero esto acá no me coincide, el ser humano no es tan así como lo está diciendo la profesora, ¿verdad? Y empieza a darse cuenta que antes se hacían, por ejemplo, cambios de conducta y le hacían electroshock a unos animalitos, ¿verdad? Sí. Para hacer cambio de conducta, pero le decía, yo no le voy a estar haciendo electroshock al ser humano para que me cambie, aunque se hizo también. Se hizo también, ¿verdad? Porque se creía que eran las maneras. Sin embargo, ahora, con esto de la PNL, nos damos cuenta que podemos hacer cambios de conducta a través del uso correcto del lenguaje. Sí. Y la manera en que nos hablamos, la manera en que utilizamos las palabras, ¿verdad? Correcto. Y poder entender cómo estamos haciendo para equivocarnos, ¿verdad? Para poder corregir. ¿Qué estamos haciendo mal para equivocarnos siempre? Exacto. Sobre todo el uso de programas o de creencias equivocadas. Ajá. Eso que acaba de decir que tu papá antes te decía, vos tenés que, bueno, ahí quedó una creencia que tu papá te instaló cuando eras chico y te quedaste toda tu vida creyendo que era así y hoy está desactualizado. Claro. Y si no me doy cuenta no lo puedo cambiar. Interesante esto. Y ese cambio se opera a partir de lo que van ustedes enseñando. Claro, de las técnicas que uno aprende para tomar conciencia de cómo hago para equivocarme, ¿verdad? Por ejemplo, cómo hace la gente para tener celos, para sentir celos. Sí, todo un tema ese. Y tenemos una estrategia. Primero, me imagino que mi pareja está haciendo cosas que no son conmigo, ¿verdad? Claro. Y automáticamente empiezo yo a sentir cómo la parte neuronal empieza a sentir y al aparecer del trabajo, de toda una rutina, lo que primero hago es, hola mi amor, ¿qué mi amor? Y ya me empiezan a hablar mal, ¿verdad? Porque empiezan a sentir celos, ¿no? Claro. Pero así como el ejemplo del celo, todo lo que sentimos se produce por la conversación interior, ¿verdad? Qué locura, ¿no? Porque parece un tema anecdótico, pero hasta lleva a tragedias ese pensamiento. A veces si no se lo domestica, si no se lo... Tu mente puede ser tu mejor enemigo o tu peor enemigo. ¿Tu mejor amigo o tu peor enemigo? Exacto, por eso están los suicidas, ¿verdad? Claro, o sea, ¿en qué momento hay un impulso tan fuerte, ¿no?, para cometer algo así? Bueno, voy a ir cerrando este bloque, después quiero hablar un poco de Ignis Vitae, o Vite sería en latín, ¿no? ¿Qué es ese fuego, qué sería, vital? Fuego vital. Bueno, vamos a hablar un poquito de eso y a partir de ese lugar que crea Diego, ¿qué están haciendo? Interesante, programación neurolingüística, señor, señora. ¿Por qué no darse una oportunidad de aprender esta técnica? Quizás pueda ayudarnos. No es una religión, tampoco es una filosofía que exija adhesión incondicional. Es apenas un camino para el conocimiento de algo que podría ayudarnos mucho en nuestro día a día. Vamos a hablar más de esto a la vuelta con Diego Schaffer. Seguimos con Diego Schaffer, apasionante charla, comenzó con lo que conocíamos de él básicamente, pero derivamos en esto que es la programación neurolingüística. Quiero comenzar con una especie de desafío. Uno es lo que dice, uno es lo que habla Diego, de acuerdo a los conceptos de la programación neurolingüística. Uno al hablar está delatando lo que uno es
¿O uno representa nomás un personaje cuando habla? A ver, sí, se suele decir que uno es lo que come, que uno es lo que habla, ¿verdad? Sí. Y sí, realmente si prestamos atención, podemos ver qué hay dentro de esa persona. ¿Qué Sí. programas utiliza? ¿De qué manera piensa y razona esa persona? ¿verdad? Sí. Y eso te otorga, esa capacidad de percibir es la que te otorga el estudio de la programación neurolingüística. Claro, ¿verdad? porque algunos usamos mecanismos de defensa, otros usamos el humor, por ejemplo, para evadir verdaderas tragedias o pensamientos mucho más profundos. Otros la agresividad. Hay gente que habla muy agresivamente. Otros inclusive las malas palabras. Todo parece que tiene un origen, aunque simule otra cosa. Exacto. En la definición técnica de programación neurolingüística dice que es el estudio de la estructura subjetiva del ser humano. Ok. Y dentro de esa estructura subjetiva se manifiesta a través de la palabra y de la conducta. ¿verdad? Sí. Y detrás de cada conducta hay una estructura. Hay un origen, por eso esa persona o es agresiva o dice malas palabras Sí. o no habla mucho. El tono de voz también que usa, ¿verdad? Claro. Tiene que ver con, hay algo en esa estructura profunda que le llamamos nosotros, ¿verdad? Que por eso se manifiesta de esa manera. Y nosotros podemos percibir y agudizamos los PNListas la capacidad de percibir para entender qué está pasando con esa persona, ¿verdad? ¿Qué hay en esa estructura profunda? Y quizás ayudarla a que se comprenda también, ¿verdad? Porque usamos técnicas como para poder retrucar sus propias palabras para que esa persona entre en conciencia de lo que está diciendo, ¿verdad? Correcto, o sea, le hace entrar un conflicto interno prácticamente para que se cuestione. Sí, es un parafraseo, le llamamos Entiendo. nosotros, ¿verdad? Qué interesante, porque también me acordé mientras decía esto, que hay personas que siempre te van a hacer un comentario negativo. Puedes decir, mira, quiero emprender una nueva empresa, voy a abrir una serie de boliches. No va a andar. No, eso ya probó fulano y no la anduvo. Te tira para abajo. A veces es tu esposa, a veces es tu pareja. Puede pasar. Por supuesto. Conozco bueno, y en la historias. PNL vas a entender qué pasa con esa persona, por qué es negativa. Son programas, ahí entramos con programas. Hay gente que está programada de esa Claro. manera, le llamamos nosotros metaprogramas, ¿verdad? Ajá. Así como hay gente que es positiva, cómo hace la persona para elegir. Algunos eligen viendo de lo general, porque ve todo lo general, entonces compra, porque sirve mucho para Sí. ventas también la PNL. Sí. Compra porque es general, o hay gente que se fija en lo específico, ¿verdad? Para poder comprar. Porque tiene este detalle, me gusta, ¿verdad? Y son maneras de elección que son programas. Qué interesante, porque se me antoja que también esto se va a extender mucho en el ámbito ahora de las redes sociales, por ejemplo, donde aparecieron las fake news, donde aparecen las historias trucadas, donde aparecen hasta imágenes que no existen. O sea, el ser humano está encontrando otras formas de lenguaje de comunicación todavía más complejas, donde también a lo mejor concurre este tema de la programación neurolingüística. Sí, bueno, en realidad la inteligencia artificial es todo un ámbito que empieza a tirar estímulos que uno ya no va a saber entre qué es verdadero y qué es falso, ¿verdad? Claro. Entonces, estamos en ese proceso de evolución que yo pienso que es para evolucionar, ¿verdad? Que el ser humano, a partir de esta inteligencia artificial, va necesariamente a detonar otras sinapsis neuronales Sí. y desarrollar el cerebro para crecer aún más, ¿verdad? Sí, yo también tengo esa visión positiva, porque algunos tienen miedo de este proceso, ¿no? Ahora, cuando creas este fuego vital, ¿qué pretendes hacer? ¿Por qué creas tu propio instituto y qué funciones cumple el mismo? A ver, esto surge en la necesidad de las personas en la época de la pandemia, en pleno encierro. Sí. La necesidad de hacer algo, y la virtualidad se abrió muchísimo en ese momento. ¿Cierto? Y nosotros también con el grupo de colegas que profesamos la PNL, que decidimos fundar la Asociación Paraguaya de Programación Neurolingüística, vimos la necesidad de aportar la PNL a ese momento tan crítico de encierro, de que la gente no sabía qué hacer con su cabeza. Sí, Tantas claro. cosas circulaban porque era algo totalmente inaudito, ¿verdad? Absoluto. Entonces decidimos empezar a abrir los entrenamientos para que la gente pueda procesar
su manera de conversarse ante esa situación. Qué interesante, porque esa epidemia o pandemia nos puso ante una cantidad de desafíos. La cuestión de quedar encerrados, de mirarnos con nuestra familia después de mucho tiempo, la incertidumbre brutal, ¿verdad? Porque morían amigos que ni siquiera tenían enfermedades de base, la imposibilidad de viajar, muy particular también para el ser humano, ¿no? Una cantidad de cosas que obviamente cobraban su precio. Ahí también podía ayudar entonces la programación de neurolingüística. Ahí ayudó, ahí iniciamos y yo inicié y luego de un tiempo, hace 2 años atrás otra vez, como la gente seguía encontrándole el sentido a hacer PNL, dije, esto es un gran aporte a la sociedad. Si vos me decís qué te mueve, y tener esta información y no poder compartirla para que otras personas adquieran una mejor calidad de vida, me pesa. Ya, entiendo. Dije, voy a habilitar, ya que funcionó durante la pandemia y sigue funcionando hasta ahora, entonces creé este instituto como para poder aportar esto. Qué interesante. Nadie puede conservar lo que no comparte, decimos en otros grupos de otras disciplinas, y parece que es el mismo sentimiento por lo menos. ¿Se puede cambiar? A ver, esto es interesante, Diego. Cuando ya pasamos muchos dicen que ya después de los 5 años ya nada nuevo podemos modificar nuestra personalidad. Hay una teoría de que dice de los 0 a los 5 años. Ahí se instala toda nuestra programación. Y el resto de nuestra vida va a estar influido por eso que pasó de 0 a 5 años. Por eso es tan importante la alimentación, el afecto, una cantidad de cosas. Aún así, ¿se puede cambiar a una persona que viene con una cierta programación negativa, por ejemplo, a los 30, 40, 50 años? Si esa persona quiere, sí. Okay. Y la gran herramienta es la PNL porque te brinda la mecánica para poder hacerlo. Interesante. Pero tiene que haber ese deseo, sí, primitivo, digamos, claro, inicial. es como ir al doctor y que el doctor te diga, bueno, para que usted se cure debe tomar este medicamento y este medicamento. Ah, no, yo eso no. ¿Para qué te vas al doctor, verdad? Claro. Hay que ir con el deseo de querer curarse, ¿verdad? Entiendo. Me decías antes también, ya en privado acá en el corte, que los dos creadores de esta disciplina provienen de distintos ámbitos. ¿Me decís los nombres y a qué se dedicaban? Richard Bandler y John Grinder. Richard Bandler estaba como estudiante y en ese momento era matemático, hoy es psicólogo también, y estaba vinculado con el tema de la computadora. Ajá. Por eso entró a entender la analogía que teníamos los seres humanos y ver esa coincidencia que había de que estamos programados, de que de 1 a 5 o a 7 años adquirimos todos los programas que vamos a usar después de adultos. Claro. Inclusive la manera en que vamos a percibir nuestro modelo de mundo está definido por esos programas. Ya, eso es un poco lo estudiaba este hombre. Exacto. Y John Grinder era el lingüista, que era su profesor, que es un gran lingüista, que empezó a entender qué él estaba haciendo, ¿verdad? Porque venía a comentarle, mira, me estoy dando cuenta que nuestros programas mentales funcionan de esta manera, pero no sé cómo llamarle a ese proceso. Le comenta a John Grinder, ¿no? Sí. Y John Grinder le dice, decime qué estás haciendo y yo te voy a decir cómo se llama, ¿verdad? Y ahí se unieron y hicieron la programación neurolingüística, que inclusive el primer libro no se llamó PNL, que el primer libro que ellos hicieron que se llamó La estructura de la magia. Ajá. En referencia a la estructura subjetiva de la persona. Okay. Que si uno puede modificar su estructura profunda, puede hacer cambios significativos en su vida. Pero eso implica un trabajo. Por supuesto. O sea, yo quiero aprender a hablar inglés, no es de la noche a la mañana. Claro. Y es como aprender otro idioma, ¿verdad? Aprender a conocerse tiene su proceso, por eso son los 8 meses, ¿verdad? Claro, entiendo. Y lo otro también, que me parece interesante, el que adquiere esos conocimientos, el que comienza a practicar, el practitioner, después también puede compartirlo con otros. A ver, ¿cómo sería el... En su seno familiar, en su círculo social, puede ir manifestando esos cambios de tal manera de ayudar a otras personas también. ¿Se puede transmitir? Por supuesto que la persona cuando empieza a cambiar
hay uno de los parámetros que usa la PNL, dice, tu calidad de comunicación es directamente proporcional a tu calidad de vida. Okay. Eso significa que la persona empieza a tener cambios comunicacionales que va a afectar, obviamente, a su entorno. Claro, me ocurre con una madre, por ejemplo, con sus cuantiosos hijos, que tenía una manera muy dictatorial de ser y se dio cuenta de su manera de ser y empieza a cambiar su comunicación. Hoy en día sus hijos están haciendo PNL por los cambios de la madre. Entiendo, sí. Tenemos una mamá nueva, ella no era así, ¿verdad? Se puede hablar, ahora me escucha. Claro. Y eso es importante. Entiendo. Y ahí ejerció la atracción para entender por qué y cómo lo logró, ¿no? Exacto. Vamos a una pausa breve, realmente apasionante este tema, y ahí al final quiero entrar en un poco cómo se acerca uno, cómo se introduce a este mundo. Hay que leer algo primero, hay información en las redes sociales, se puede visitar el sitio si hay alguno de Ignis Vitae o no. A la vuelta les pregunto estas cosas a nuestro invitado y también les contesto a ustedes muchas de las preguntas que tendrán en casa. Ya volvemos. Ya me está por convencer Diego, ¿eh? Yo soy esos todavía resistentes, los cara de Iguazú, que miramos medio de reojo. ¿Qué quiere este? ¿Por qué me quiere hacer programación? ¿Por qué me quiere reprogramar? A ver, imaginemos que una persona está viendo y dice, quiero averiguar un poco más. ¿Tenés alguna en Instagram, un lugar donde puedo averiguar más sobre el instituto? Instagram está Ignis Vitae, Instituto Ignis Vitae. En Instagram pueden acceder, ahí van a encontrar hasta inclusive los testimonios de los alumnos que han hecho ya programación neurolingüística, porque ya hace 2 años que iniciamos con los entrenamientos y ahora estamos... ¿Ahora hay presencial y virtual o solamente virtual? Ambos. Es virtual, aprovechando este tema de que nos dimos cuenta que funciona la enseñanza de PNL a través de la virtualidad. Sí. Se hacen reuniones grandes, conferencias, todo. Sí, pero como tiene que ver también con la experiencia, entonces ahí es donde necesitamos el practicante desarrollar las técnicas que aprendemos virtualmente también. Ustedes tampoco reemplazan al psicólogo. No es la función de ustedes. No. Para aclarar nomás. No. No es que yo voy a hacer una consulta psicoanalítica contigo. Pero hacemos también nosotros consultas con PNL para ayudar a la persona a que tome conciencia de cómo está haciendo las cosas. En PNL se usa la consulta también. Pero digamos que en base a los conocimientos del PNL. Exacto. Ahora, y lo otro, ¿no? ¿Qué puedo leer yo? Mucha gente, Diego, quiere primero por su cuenta. Es como que va a la tienda y no quiere que le ofrezcan tanto, papito, tu media, acá está tu short, tu calzoncillo, tu anatómico. No, yo quiero elegir y después le digo a la vendedora, esto voy a llevar. Si yo quiero consultar, todavía sin ir a ningún instituto, ¿qué recomendaría a la gente? ¿Leer ese primer libro que mencionaste? Es un poco complejo. Leer PNL en libros es muy complejo. Sí, eso me imaginé. Sí, si no viviste la experiencia, es muy difícil entender cómo se nada si no me tiré a la pileta. Entonces, es preferible primero vivir la experiencia para luego entender los libros de PNL. Interesante. Es un poco áspero arrancar directo los libros porque tiene un lenguaje técnico también que se usa, pero el que yo recomiendo que a mí, sin haber hecho ningún entrenamiento de crecimiento personal ni PNL, era muy inconsciente en ese momento, el libro de Poder sin Límites de Anthony Robbins. Poder sin Límites, Anthony Robbins. Anthony Robbins. A propósito, ¿en qué época fue eso? Año 2000. 2000. Ahí de repente por curioso agarraste ese libro. Sí. Llegó a mis manos, gracias a Dios, y a partir de ahí cambió mi vida. Repetime el nombre del libro. Poder sin Límites. Voy a googlear. Sí. Bueno, Poder sin Límites, Anthony Robbins. Anthony Robbins es discípulo de los creadores de la PNL. Claro, pero atención a lo que dice Diego. Es interesante hacer una aproximación más directa para después ir ya con una guía quizás haciendo las lecturas necesarias, con algún conocimiento también, porque las terminologías suelen hacer huir a los lectores.
cuando son muy crípticas, ¿no? Cuando son muy cerradas. Y este libro no tiene mucho esa tecnología, esa terminología de PNL, por eso. Ya, vamos a tomar en cuenta es lo que a vos te sirvió. Y te tiro un chivo, estoy escribiendo mi libro justamente para la gente que no conoce todavía la PNL, y es metafórico porque tiene que ver con el tesoro escondido, se llama, ¿verdad? Ajá, qué interesante. Claro que en forma de relatos... uno aprende y se inicia en la PNL. Es interesante esto porque la idea pues es que tampoco el que está curioso huya en la primera página, ¿no? Porque ahí perdemos la posibilidad de ayudarle a alguien, ¿no? Exacto. ¿Por qué no se aplica esto, por ejemplo, en programas de estudio de los colegios, las instituciones, o ya se está aplicando? Muy buena pregunta para Santiago Peña y el ministro de Educación. Sí. Te sugiero que la puedas replicar. Uh-huh. Claro, porque en sería Argentina bueno. ya se incorporó, porque la PNL llegó de los creadores. Richard Bandler hizo en Buenos Aires. Nuestro maestro que trajo la PNL a Paraguay, el doctor Fernando Recalde, estuvo ahí. Y ya se aplica ya como... Y en la Argentina ya se aplica como materia en algunas escuelas y colegios. Digo nomás, y sería bueno que Luis Fernando Ramírez también tome nota, él conoce también del tema, el actual ministro de Educación, porque tenemos muchas dificultades de nuestros niños y estudiantes de todos los niveles para comprender un sistema muy áspero que compite con ese mundo virtual que ellos manejan a la perfección. Después se van y tienen que mirar un pizarrón. Nosotros no somos virtuales. Mario, nosotros somos seres humanos que necesitamos el contacto, necesitamos de la experiencia. Claro. Por eso hoy en día a la gente le cuesta tanto a los jóvenes comunicarse entre sí. Sí, me imagino. ¿Verdad? Están frente a frente y se chatean. Sí, claro. Habrá que reaprender eso quizá, ¿no? Sí, una reeducación de lo que es la comunicación y la importancia de la comunicación face to face. ¿Verdad? Claro. Qué fuerte esto, porque me estás planteando también el tema un poco de revalorizar las relaciones humanas más directas, más cara a cara, como vos decís, ¿no? Quizás estamos criando una generación de chicos que va a tener que aprender eso de alguna manera. Quizás PNL sea una fórmula. Realmente es, porque te da los indicadores acerca de la comunicación verbal, no verbal, cómo mejorar las relaciones a través de la aplicación de la PNL, porque me ayuda a comprenderme a mí primeramente, y una vez que entiendo cómo funciono, me puedo dar cuenta cómo funciona el otro también. Qué fuerte esto que decís, Diego, porque podemos llevar toda una vida sin conocernos profundamente, ¿verdad? Tal cual. Qué fuerte esto, porque uno puede ser que no conozca a toda su pareja nunca, sí, pero que uno mismo no se conozca, ya es muy fuerte, ¿no? ¿Cuántas cosas sin explotar o sin sacar de adentro? Por eso yo no puedo decir que voy a dejar esto para hacer lo otro, porque una vez que lo descubrí y me apasiona, lo aplico al arte y lo aplico a la arquitectura y lo aplico a la PNL también, ¿verdad? Claro, aplicar a todos los aspectos de tu vida. Pero justamente mi arte está enfocado con los aprendizajes de la PNL, manifestando a través del arte, ¿verdad? De las potencialidades que tiene el ser humano sin usarlas. Pero te puede servir también para vender terrenos. Para todo. Claro. Todo el ámbito de la vida que tenga que ver la comunicación. Correcto, qué interesante. Ahí tocaste prácticamente nuestra actividad de toda la vida. Bueno, voy a entrar en la parte final. Por lo tanto, conclusión. PNL es una disciplina disponible, no es una cuestión secreta ni oscura, no son una logia, pero todavía falta difundirla más. Eso sí, falta mucha difusión y cultores, sobre todo acá, de buena cepa, de buena raíz, porque cuanto más cerca está la información de la raíz de la PNL, es más efectivo. Porque mucha gente está usando PNL de manera disgregada y ya pierde un poco el sentido. Claro. Con cursos muy cortos, por ejemplo. Entonces uno tiene otra idea de lo que es la PNL y no la esencia misma. Claro, eso te iba a decir. Tampoco es una cuestión de un fin de semana. Claro. Se nos acaba el tiempo. Dos cositas. Una, me gustaría que en otra entrevista, cuando lances tu libro, dentro de poco ya, vengas otra vez y me instruyas acá, frente a cámara. Quiero venir con un cuaderno. Y comenzamos
comenzamos la introducción a PNL. Muy bien. ¿Podemos hacerlo? Excelente, con mucho gusto. Claro como que un sí. estudiante, yo me siento acá y vos me decís, bueno, ahora vamos a hacer tal cosa. No sé, yo me imagino que es más o menos así. No, vas a leer el libro y vas a entrar, al terminar el libro vas a decir, ya quiero estudiar PNL. Ya entendí cómo es. No hace falta más nada. Sí. Bueno, voy a esperar el libro, Okay. con mucha ansiedad. La verdad es que es un tema que a mí también me apasiona como comunicador y creo que el gran mensaje es animarnos a conocernos, más allá de lo que encontremos, lo malo, lo bueno, pero tenemos que terminar esta vida, este paso por la vida, conociéndonos lo más profundamente posible. Diego, gracias por venir. ¿Alguna cosa final que quieras decir? Y acotando lo que acabas de decir, conocernos para dejar de usar lo malo y descubrir lo bueno que todavía no descubrí en mí mismo. Sea la edad que sea. Por supuesto, hoy con la neurociencia se descubrió que la neuroplasticidad del cerebro uno puede aprender hasta la edad que quiera. Bueno, lindo mensaje, me encanta. Vamos a seguir hablando de esto más adelante. Hoy queríamos presentarlo como tema. Diego Schaffer con nosotros, un gusto enorme. Espero que ustedes también lo hayan disfrutado. Tengan muy buenas noches.